buenas tardes, Cristian Calónico. Qué gusto que me hayas recibido en tu oficina ahora, para platicar un poco. Tú eres profesor investigador de la UAM Xochimilco y tienes una gran trayectoria en la comunicación y en la divulgación del conocimiento a través de los documentales. Entonces es por eso que te invité esta vez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Cecilia, muchas gracias a ti por la invitación, más bien, ¿eh? Te agradezco. Te Qué padre. agradezco y además, pues todo lo mal que me porté en estos días, antes de que llegáramos a este momento. No, Te, estás te súper pido, afortunado. te doy una disculpa, te No, ofrezco no una tienes disculpa. por qué, al contrario, gracias, qué bueno que ya se pudo abrir el espacio. Pues antes de que empecemos, voy a permitirme leer una semblanza sobre tu trayectoria. Estudiaste sociología y cine en la Universidad Nacional Autónoma de México y has impartido cursos, talleres y conferencias en diversas universidades y espacios culturales de México y Latinoamérica. Has sido profesor de la UNAM, estuviste allá 15 años y en la UAM Xochimilco durante 35 años. También ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido director, fotógrafo, guionista y editor en diversos cortometrajes y programas de televisión. Ha realizado muchos documentales en forma independiente, entre los que destacan El plebiscito, una experiencia democrática, Chiapas, historia inconclusa, Marcos, historia y palabra, Chiapas, la historia continúa, Chiapas, historia y dignidad, El cauce de la memoria. Fuiste el fundador y director de la productora, o has sido el director y fundador de la productora Producciones Marca Diablo y coordinador general de las primeras 10 ediciones del festival Contra el Silencio, Todas las Voces, que ahora ya tiene una gran, muchos seguidores y una gran trayectoria, pero bueno, abriste camino y picaste piedra, lo sé desde muy cercana que estuve cuando esto empezó. Ha sido miembro de comités dictaminadores del FONCA, PACNIC, FOPROCINE y EFICINE, así como jurado de distintos festivales en México, Asia y América Latina. Y actualmente funges como director general del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, de esas responsabilidades que son estresantes, pero también vinculantes, ¿no? Con todos aquellos que crean, que producen. Yo creo que es un trabajo muy estimulante, muy bonito, pero que requiere mucha responsabilidad. Felicidades por el cargo y sé que harás un buen papel como lo has estado haciendo desde que esto inició. Pues tienes el micrófono, Cristian. Pues cuéntanos, ¿cómo es que se te ocurrió de la sociología pasar al cine y luego llegar a la docencia en la UAM Xochimilco? Mira, ha sido un proceso muy azaroso. Yo siempre he pensado que la vida es muy azarosa, ¿no? Si decides tal cosa que parece muy sencilla y muy inocente o decides otra, eso te va marcando los caminos de tu vida, ¿no? Igual que tú se los marcas a tus hijos si decides una escuela u otra, en fin, creo que, y así ha sido mi trayectoria. Mira, yo realmente iba a estudiar ingeniería química, a mí me gustaban mucho las matemáticas y las ciencias exactas, la química, la biología, la física. Yo en la prepa era apasionado de eso y a mí me tocó entrar a la universidad en la época que te esperabas 8 meses y un día un amigo que estudiaba comunicación en ciencias políticas de la UNAM me dijo, oye, ¿por qué no te vas conmigo en las mañanas y así aproveches el tiempo, ¿no? En vez de pasarte esos 8 meses sin saber qué hacer. Empecé a ir a la UNAM, a ciencias políticas, empecé a entrar a tomar materias, ¿no? Y entonces me abrió un mundo así que yo desconocía totalmente y entonces era así, me hablaban de la dialéctica, de la lucha de contrarios y del materialismo histórico y todas esas cosas y me fascinó. Y entonces cuando me tocó hacer el examen, ya lo hice para sociología, ¿no? Entonces, ya entré a sociología, ahí pues conocí, ahí era cuando pensábamos que que la revolución estaba cruzando Copilco, ¿no? Yo siempre digo esa frase porque era lo que pensábamos, o sea, pensábamos que lo que sucedía al interior de la facultad pues era lo que pasaba en la ciudad y era lo que pasaba en el país entero, ¿no? Esa efervescencia política, esa discusión que había de las diferentes teorías, el marxismo estaba así
en todas las facultades. La psicología tenía un enfoque del materialismo histórico, economía, todas las de ciencias políticas, en fin, casi toda la universidad estaba en esa efervescencia, muchos paros, muchos mítines, muchas luchas, en fin. Y también había una efervescencia cultural muy fuerte y los cineclubs eran fuertísimos, ¿no? Existía el cineclub de ciencias, el de filosofía, el de ciencias políticas, el de economía, había muchos cineclubs. ¿De qué Y año entonces estamos hablando? estamos hablando del 70 y cuando yo entré a la universidad del 75, cuando empecé a ir de oyente y ya entré formalmente en 76, ¿no? Entonces yo era un cinéfilo, iba al cine, iba. Me gustaba siempre terminando las clases. Yo ahí vivía en Copilco, o sea, me liberé de la familia o me salí de mi casa, como quieras decirle, y entonces vivía justo cruzando Copilco, ahí donde había un restaurante que se llama El Rincón Gaucho, ahí en esa calle, yo ahí vivía. Entonces hacía 15 minutos caminando a la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces íbamos mucho al cine, estaban estos cineclubs, estaba el Cook también, el cineclub del Cook, que era sábados y domingos, ¿no? Y entonces ahí era nuestra, digamos, era lo más accesible, éramos estudiantes en recursos, vivíamos varios en la misma casa compartiendo, entonces lo más accesible para nosotros era el cine, ¿no? Entonces comprabas un abono de 10 pesos por 4 películas al mes, en fin, ¿no? Entonces ahí nos formamos, después entré a la maestría y de pronto entré a trabajar al Centro de Estudios Políticos un tiempo, ahí como haciendo investigación, y de pronto fue así como un día me encontré en la Gaceta de la UNAM, me encontré la convocatoria del CUEC, ¿no? Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y yo dije, ay, pues sería buena onda entrar al CUEC, ¿no? Así, pero así en esos términos, no era de que yo hubiera dicho desde niño, ay, yo quiero estudiar cine, no. Dije, ay, pues sería buena onda. Y entonces hice el examen. Y entonces cuando llegó al examen, digo, yo era cinéfilo, pero me gustaban las películas, ¿no? Eran los ciclos completos de Fellini, de Berman, de Visconti, en fin, era toda esa cinematografía clásica, ¿no? Y entonces hice el examen y entonces yo siempre cuento que cuando nos hicieron hacer un guión, ¿no? Así nos daban había varias etapas del examen, pero una era que te daban un fragmento de un cuento o de un poema y de eso tú tenías que desarrollar una historia. Y entonces yo estaba haciendo el examen, en esa época el juez estaba en Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle, en una casa, y entonces yo ya que mis compañeros preguntaban, bueno, y ya pongo en secuencias y en planos y en escenas mi propuesta, y entonces yo decía, yo ahí dije, pues no voy a pasar, ¿no? Porque yo no tenía idea de qué me hablaban, o sea, yo iba al cine, pero pues no sabía nada, nunca había leído un libro de lenguaje cinematográfico, ni de nada. Y entonces yo dije, no voy a pasar, pero bueno, pasé. Entré dentro de los estudiantes y entonces, bueno, ahí cambió el rumbo de mi vida otra vez. Claro. Pero, pero creo que, porque bueno, entonces ya me dediqué al cine, bueno, a estudiar cine. Y después con el paso de los años hubo una época en que estaba trabajando, pero después decidí irme a Europa 6 meses de mochilero, o sea, en esa época fue de mochilero. Cuando regresé, pues le pedí digamos, mi gurú en la Facultad de Ciencias Políticas es un doctor que se llama Raúl Olmedo, con el que trabajé en el Centro de Estudios Políticos. Y cuando regresé de Europa y no tenía ni un peso, entonces pues él lo había nombrado el director general o el director ejecutivo, no me acuerdo cómo se llamaba, de algo que se formó que en la época de la Madrid, que se llamaba el Centro Nacional de Estudios Políticos, no, de Estudios Municipales, perdón. Ajá. Y entonces, pues yo llegué y le dije, oye Raúl, pues dame trabajo, ¿no? O sea, porque necesitaba trabajo. Y entonces entré, dependía de gobernación, pues íbamos ahí. Era un mundo totalmente ajeno a mí, ¿no? O sea, yo siempre he sido de mezclilla, de no vestirme de manera formal, y ahí pues hasta el mensajero iba de corbata, ¿no? O sea, yo desentonaba totalmente de eso. Era un trabajo muy de relaciones políticas, ¿no? De pronto tenías que ir
a eventos en los estados y tenías que ponerte traje y corbata y tenías que decir, le manda saludos el secretario de Gobernación, que era Manuel Bartlett en ese momento, ¿no? Y pues era una cosa que a mí no me gustaba realmente, o sea, era un mundo que no era mi mundo, pero bueno, estaba trabajando y lo tenía que hacer. Y empezamos a hacer una investigación sobre los municipios, ¿no? Entonces, precisamente de prevención de la salud, yo me acuerdo exactamente que era una investigación de prevención de la salud a nivel municipal, y ahí tuvimos que ir a la maestría en medicina social de la UAM Xochimilco para entrevistar a algunas personas. Y entonces llegamos, yo nunca había ido a la UAM, o sea, Además sabía la existencia. fue pionera la ¿Eh? UAM, la UAM fue pionera en ese Claro, campo de la medicina social. le estoy hablando del 84, del año 84. Y entonces yo nunca había entrado a la UAM. Entonces ya fuimos, nos sentábamos ahí en la salita, mientras esperábamos vi la Gaceta, el órgano informativo de la UAM, en donde convocaban a unas plazas temporales, ¿no? Ajá. Para dar fotografía, o sea, yo me acuerdo perfectamente, y dije, esta es mi oportunidad para salirme de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y entonces metí los papeles a la UAM, era un martes y se cierra el plazo los jueves ahí en la UAM, metí los papeles y empecé mis contrataciones de temporal, ¿no? Empecé en enero del 85, entonces a partir de ahí estuve, pues creo que 2 o 3 trimestres de temporal, luego se abrió un concurso de oposición por ahí, entonces lo gané, y bueno, pues eso cambió mi vida otra vez, o sea, yo seguía estudiando, digamos, estaba acabando cine en el CUEC, pero ya estaba dando clases acá en la UAM, de hecho, ahí estaba dando clases, como entré a dar foto, entonces estaba dando clases Francisco Mata, por ejemplo, ¿no? En ese momento era maestro de foto, era cuando la carrera de comunicación existía en las tardes. Sí. Entonces eso me daba la chance de acabar en el CUEC y ir a las clases, ¿no? De hecho, en esa época, en la tarde, pues había alumnos brillantes, ¿eh? Yo no sé por qué se quitó la tarde, pero era una buena opción. Yo ahí tuve de alumnos a Juan Carlos Rulfo, a Marina Stavenhagen, o sea, hay una serie de gentes pues han sido brillantes en el cine a nivel nacional y a nivel mundial, muchos de ellos, como Juan Carlos Rulfo, y entonces ahí los conocía y fueron alumnos, los talleres de comunicación estaban cerrados, entonces dábamos clases en el M, en la planta baja se habían adaptado los laboratorios de foto y los salones de clases, etcétera. Después ya regresamos y bueno, yo cuando entré a la UAM dije, pues aquí me voy a quedar un par de años, ¿no? 2 o 3 años. Yo siempre había pensado mis proyectos así como a corto plazo, ¿no? Siempre decía, yo no puedo durar más de 3 años en un mismo trabajo, pero pues ya me quedé 35 años y los que falten, ¿no? Después de que salga de este puesto. Claro, pero además empezaste a dar clase de foto y después fuiste girando así esta parte del documental independiente. ¿Cómo es que se dio este ámbito? Pues mira, yo creo que fue de manera natural, digamos, esa formación social que yo traía de sociología, digamos, ¿no? Conjuntada con la cuestión cinematográfica, pues digamos, el lugar natural para conjuntar esas dos disciplinas era el documental, ¿no? Entonces, porque el documental, pues toda esa visión social que me dio la formación en sociología, pues la aplicabas perfectamente en el documental, ¿no? También lo puedes hacer en la ficción, pero es otra forma de hacerlo, ¿no? Pero en el documental encaja de forma natural y entonces yo creo que de ahí nació eso y entonces pues empezamos a hacer documentales y después salió siempre todo lo que he hecho, bueno, lo que hice en esa época fue vinculado a la UAM, ¿no? O sea, siempre involucraba a la UAM, siempre la UAM formaba parte de mis apoyos, ¿no? Que además sí los tienes, porque bueno, simplemente el hecho de ser profesor de tiempo completo en la UAM, pues ya es un apoyo, o sea, ¿no? Porque es parte de tu proyecto hacer documentales, hacer investigación para la producción, que bueno, eso es algo que hay que luchar porque se reconozca como tal, o sea, un documental no lo puedes hacer si no haces una investigación profunda, y esa investigación profunda no se refleja en un libro académico, Claro. se refleja en un guión para hacer en un guión o una escaleta para hacer un documental, pero requiere una investigación tan exhaustiva como cualquier otra, ¿no? Y eso, por ejemplo, no tenemos un reconocimiento como tal, ¿no?
El producto sí lo tiene, pero la investigación que hay detrás no cuesta trabajo que sea reconocida, digamos, como tal ¿no? En la academia. Pero bueno, sí lo requiere. Y entonces, y después hice varias producciones y después cuando se viene esto del fin de milenio y el fin de siglo y que las computadoras iban a apagar y todas esas cosas que empezaron a circular y que se empezaron a hacer una serie de eventos muy mercantiles, ¿no? Con un carácter como todo, ¿no? Para consumo, para vender. Y ahí un día platicando con tu Miss, justo con tu Miss, exacto, que es mi compañera de vida. Entonces, platicando un día con ella, le dije, ay, ¿por qué no hacemos un evento alternativo, ¿no? Un evento que tenga otro carácter. Nosotros, bueno, yo me dedico al documental, ¿por qué no hacemos un evento de documentalistas, ¿no? Y entonces ahí nació la idea de Contra el Silencio Todas las Voces, ¿no? No había espacios en esa época, esto era en el 99, no había espacios no había festivales de documental en este país existían el Festival de Guadalajara, el Festival de Guanajuato, el Festival para Niños y No Tan Niños, y se acabó. Eran los 3 festivales que había en este país en ese momento. De documental solamente existía el Premio José Rovirosa, pero no era un festival, hacían una convocatoria donde se premiaba un documental y ya. Y a nivel de América Latina, yo creo que había 2 o 3 experiencias, una en Argentina, y son las que yo conozco, ¿eh? Bueno, el Festival de Cine de La Habana, ¿no? Ese ya existía, pero había muy pocas experiencias. Ahora hay más de 150 festivales en este país, cuando menos 10 son de documental exclusivamente. Y dijimos, pues vamos a hacerlo. Y entonces, no sabíamos a lo que nos metíamos, no teníamos ni idea, nunca habíamos estado ni siquiera en un festival, ¿eh? Soy sincero. Ni siquiera había estado nunca en un festival, sino simplemente vamos a hacer un festival de cine, de documental, porque no tiene, de ahí el nombre, ¿no? Por eso se llama Contra el Silencio Todas las Voces, porque el documental en ese momento ahora tiene mucho más opciones de salida. En ese momento el social no se veía en ningún lado se veía, ¿no? Entonces empezamos a ver y dijimos, sí, a nivel mundial, y luego ya que nos dimos cuenta, pues lo que implicaba otros idiomas, traducciones, subtitulajes, y todo le fuimos acotando hasta que quedó hispanoamericano, por eso se llama hispanoamericano, ¿no? Por eso se llama Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente contra el Silencio de Todas las Voces. Y bueno, y a partir de eso, pues ya mi vida pues se dividió entre la docencia, ¿no? Que siempre he sido, nunca he dejado de dar docencia en la UAM, no había dejado más que estos últimos años que estoy en este cargo de director general, pero se dividía en eso y en hacer este proyecto que decidimos hacerlo cada 2 años, pero en realidad nos lleva todo el tiempo, ¿eh? Exacto. Entonces, eso hizo que pues prácticamente dejáramos de producir proyectos propios, ¿no? Bueno, que yo dejara de hacer proyectos propios. Espero poder algún día volverlos a recuperar, porque ahora sí hacemos muchos videos y hacemos muchas cosas, pero no son proyectos personales, ¿no? Son proyectos que tienes que hacer por el trabajo que estás desempeñando. Pero un poco eso fue así, por eso te digo que no sé si todas las vidas están marcadas por ese azar, pero la mía está marcada por ese azar. O sea, un día vi la Gaceta de la UNAM, otro día vi ¿cómo se llama? Donde salen las convocatorias del agua, el órgano informativo, ¿no? El órgano informativo de plazas. O sea, entonces, entonces el encontrarte con eso en tus manos, cuando menos en esos 2 puntos, cuando entré al CUEC y cuando entré a la UAM, pues cambian tu vida, ¿no? Y la UAM, que yo pensaba estar 3 años, pues es un lugar maravilloso, la verdad, ¿eh? O sea, yo a la UAM le tengo mucho agradecimiento, pues me han dejado hacer y me han apoyado. O sea, yo me considero uno de los profesores privilegiados que siempre he tenido apoyo de las autoridades, tanto de Rectoría General, de la Rectoría de nuestra unidad, de la División de Sociales, del departamento, de la carrera. O sea, yo no,
nunca he presentado algo que me hayan dicho no, ¿no? Bueno, lo único que no me dejaron hacer fue irme de sabático cuando me vine de funcionario. Eso fue lo único que no me dejaron hacer, porque yo decía, bueno, tengo derecho a 2 años, Ajá. tomo mi sabático, hago el proyecto para la UAM, pero pues ya estoy en otro lado y eso no me lo dejaron hacer, pero bueno, creo que es correcto, Ujú. eh, pero todo lo demás, yo de verdad creo que es un privilegio trabajar en general es en las universidades públicas, pero en particular en la UAM. ¿Eh? En la UAM El lema creo de la que, casa abierta al tiempo va más allá, es como la casa abierta a las ideas, porque cuando tienes una idea te lo permiten, a mí me lo han permitido, a ti te lo han permitido, y bueno, claro, implica trabajo, ¿no? claro, implica trabajo e implica tu responsabilidad como docente y como un trabajador que tienes que hacer proyectos y que tienes que llevar adelante cosas, ¿no? Porque, o sea, en la UAM nadie te dice nada, o sea, nadie te dice nada. En la UNAM todavía firmas de que fuiste a dar la clase. Sí, Acá en la UAM, como profesor, ni siquiera nadie, o sea, siempre y cuando los alumnos no vayan y te armen un meeting en la coordinación o en la división o en el departamento, porque no vas, porque eres muy malo, por los motivos que sea, no tienes ningún problema, o sea, nadie se entera si los alumnos están con, bueno, hay las evaluaciones estas, ¿no? sí, Que se hacen cada trimestre, pero bueno, la verdad, es un es un privilegio. privilegio, tú te puedes organizar, tú puedes organizarte con los alumnos, y bueno, ahora en la virtualidad me imagino que más, yo hubiera querido, me Vivir. gustaría tener la experiencia de dar clase en la virtualidad, pero bueno, ya no Ajá. me tocó, Ujú. pero pues te organizas, no, ese es un privilegio, la verdad yo agradezco Eso. mucho, puede tener muchos errores, muchos defectos, cosas que se pueden corregir en la UAM, porque creo que sí las tiene y sí habría que reflexionar, ¿no? Actualizar las carreras, no sé, el mundo ha cambiado muchísimo y en muchos sentidos la UAM no ha cambiado. Oye, Pero, perdón. ¿y cómo has vinculado este trabajo de investigación sobre lo que es hacer fotografía documental, el guionismo con los alumnos, junto con lo de tu festival? O sea, porque en realidad, aunque es un proyecto personal, no está ajeno a lo que es tu trabajo como docente y como Pues investigador. mira, no está, por supuesto que no está ajeno. Yo vinculo a los alumnos porque además ese festival es un festival independiente que no tiene ningún patrocinio privado, que es un festival diferente a todos los festivales. Yo siempre he defendido esa idea, no es un festival de alfombra roja. A la iniciativa privada tampoco le interesa por el perfil del festival, entonces vive de apoyos públicos, ¿no? Entre ellos el de la universidad y no se podría hacer sin los chicos de la UAM. O sea, ahí vinculamos a los alumnos de la UAM haciendo servicio social, o sea, esa es la realidad, se abre una opción de servicio social para los chicos de la UAM. Muchos de ellos después ya se quedan a trabajar en el festival, ¿no? Ujú. Con los pocos recursos que Se puede dar consigue. ese festival. Esa es una forma de vincular directamente a los chicos a un trabajo del festival. ¿Cómo los vinculo? Los vinculo en varias ocasiones. Yo he abierto área de concentración y son proyectos, por ejemplo, durante 3 años fueron proyectos vinculados a estudios del Cineclub y lo que yo llamo la red alternativa de exhibición cinematográfica. Hicimos uno, en un año fue con un acuerdo con IMCINE. IMCINE dio los recursos para que los chicos se fueran a varios estados del país a hacer una investigación de campo sobre cineclubs de esos lugares. Ujú. En otras ocasiones lo hemos hecho de espacios alternativos aquí en la Ciudad de México, porque bueno, por ahí va lo que yo quiero hacer. O sea, yo siempre he pensado que pues el 15 o 20% de la población del país es la que puede ir a las salas comerciales Ujú. por cuestiones económicas o geográficas, ¿no? Entonces esto implica 15, 20 millones de personas que podemos ir muchas veces, Ujú. porque me incluyo en ellos, ¿no? Claro. De los 330 millones de entradas o de boletos vendidos al año en este país, pues son 20 millones de personas que vamos 15 veces al año o más veces al año, ¿no? Al cine, pero hay 100 millones de personas que no pueden ir al cine por cuestiones económicas o por cuestiones geográficas.
Entonces yo siempre he pensado que pues no nos peleemos con Cinépolis y Cinemex y vamos por esos 100 millones que no tienen, no pueden acceder a esas salas, ¿no? Entonces, desde hace varios años, digamos, mi proyecto ha sido fortalecer, tratar de dar alternativas en este sentido en estas salas. Lo estaba haciendo desde que estaba en la UAM a través del festival, ¿no? Era parte del proyecto del festival. Hicimos varios intentos a nivel local y a nivel nacional de hacerlo. Y bueno, y como funcionario ahora, pues estoy, lo mismo que hacía antes, lo estoy tratando de hacer, nada más que pues, con un poco más de posibilidades, con un presupuesto, con otro tipo de relaciones que te da el estar en un puesto de funcionario, ¿no? Antes tocabas la puerta, ahora puedes llamar por teléfono directamente, no sé. Mandar un WhatsApp. Exactamente, pero estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, ese proyecto lo estoy aplicando. El proyecto que yo hacía antes lo estoy aplicando en la Ciudad de México. Y bueno, ¿y cómo los vinculo? Pues ese es producto, porque yo siempre he pensado que las investigaciones de la UAM, en el caso de comunicación, pues deben ser útiles, ¿no? No, ¿para qué me sirve hacer una investigación de Pedro Infante? A lo mejor sirve si lo vinculo con la solución de una problemática, si lo vinculo, ¿no? Entonces yo pienso que esas investigaciones tienen que servir para la toma de decisiones y para las políticas públicas, en este caso culturales, que se hacen. Entonces yo no, en ese momento, cuando trabajaba con los alumnos estos temas, nunca pensé que yo fuera a usar esas mismas investigaciones, sino yo siempre hablaba con los funcionarios para pedir apoyo para los chicos y les decía es que las investigaciones pueden servir, los resultados, para establecer políticas públicas, ¿no? Y bueno, pues ahora yo mismo lo estoy usando. Entonces yo siempre he tratado de vincular a los chicos en cosas muy concretas, o sea, que no hagan investigación. Y siempre en las áreas de concentración que yo he abierto, pues siempre han estado vinculadas al documental, porque la mitad de su tesis es escrita y la otra mitad es el documental que realizan. Que es una práctica directa, ¿no? ¿No? Y involucrarse en el festival mismo, en todo lo que implica la organización, la revisión de materiales, la selección, el conocer en otros idiomas, los lenguajes de las propuestas que vienen de otros países, es un curso intensivo de la vida. Porque además somos tan poquitos y ese festival funciona con tan pocos recursos que no entran para sacar copias, ¿eh? O sea, No, no, entran no. directamente con lugares de responsabilidad donde tienen que aprender a resolver, donde tienen que tomar decisiones, donde son responsables de alguna parte del proceso. Claro, lo que es interesante es que tu investigación, bueno, el profesor investigador en la universidad tiene esto, es profesor e investiga, ¿no? No hay manera de zafarse. Y en este trabajo, cuando estás en la docencia, inmediatamente se está trabajando en investigación, involucras en los alumnos en la investigación, se forman como tales, pero además como profesionales de la comunicación y la aplicación en un trabajo real, profesional, fuera del campo de la docencia, que en este caso sería el festival los involucra con el campo profesional aplicado directamente y entonces la formación pues los vuelve más completos o está atendiendo una complejidad, ¿no? Sí, Más sí, las, sí. más las Temática temáticas que se social. O sea, tratan este festival tiene temáticas, movimientos sociales y muy organización fuertes. ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas, Violencia. medio ambiente, fronteras, migraciones y exilios. O sea, en fin, Sí, es un todas son curso. problemáticas muy sociales, ¿no? Que Exacto. tratan de ser el reflejo de la mayor parte de los problemas de América Latina. Okay. El festival sigue trabajándose, ¿verdad? El festival sigue trabajándose, yo directamente no estoy, pero bueno, es como mi hijo y pues siempre un hijo, aunque ya sea independiente, pues Les vas a echar la mano. sigues viendo por él, ¿no? O sea, aunque, Claro, claro. entonces, bueno, ahí va, pues yo lo veo como algo a lo que yo en algún momento dado regresaré, o sea, a la UAM también, afortunadamente el rector que se acaba de ir, cuando hubo este cambio de gobierno a fines del 18, pues sacó un decreto, un acuerdo donde decía que podías irte hasta por 6 años, ¿no? Ah, qué Entonces, porque antes eran 2 años, máximo 2 años lo que te daban y tenías que optar si regresabas o ya te quedabas en otro lugar. Y él sacó un acuerdo por 6 años. Entonces, mientras no cambie ese acuerdo, pues podremos estar aquí hasta que termine este sexenio y después podremos
regresar a la universidad. En la investigación y en la docencia. Oye, pues muchísimas gracias. Qué bueno, no recordaba ese acuerdo. Y si en algún momento han estado los profesores en algún cargo y tienen que renunciar. Es que hay mucha gente que creo que se vino a colaborar al federal y al local de ahora en Bastante. este gobierno. Sí, mucha gente de UAM Xochimilco con esta visión social ha estado incorporándose a los dos gobiernos. Oye, Cristian, pues muchísimas gracias por platicar conmigo y por hacer esta revisión de cómo llegaste a la docencia, cómo llegaste a la investigación, al documental y ahora cómo está este trabajo ya como funcionario, donde siempre serás investigador y profesor de la UAM porque sigue estando el pensamiento en la misma línea y ahora formarás desde otro ámbito, pero sí quise que nos platicaras desde el proyecto de divulgación de la ciencia, que las ciencias sociales también son ciencias, también se hace investigación, tiene otros resultados, otros procesos, otros reconocimientos, pero también está vinculado con la formación de los estudiantes universitarios. Y bueno, tú eres Así es. una pieza clave en la docencia de la comunicación. Te agradezco muchísimo y bueno, esperemos pronto vernos por allá en los caminos de la UAM Xochimilco cuando esta contingencia se termine, pero seguiremos de cerca contra el silencio todas las voces, el Festival Documental. Y a lo mejor algún día sería bueno hacer como un repaso de qué ha sido ese festival. Ok, cuando quieras, Cecilia. Muchísimas gracias. Pues te dejo, Cristian. Muchas gracias. Buenas tardes. Me despido. Soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia. A nombre de la doctora Elsa Muñiz, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, les agradezco su presencia. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ti, Cecilia. De Un nada. abrazo. Hasta luego.